Bueno, pues sigo buscando información porque todo el mundo quiere saber qué es lo que ha pasado, porque si no se sabe las causas no se puede evitar para otra próxima ocasión. Ya he escuchado a alguien decir que la semana que viene va a haber otro apagón. Bueno, a lo mejor es un poco alarmista. Pero, bueno, en primer lugar, os voy a publicar lo que piensa Manuel Llama, que es periodista, es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela, máster de Periodismo de El Mundo y máster de Economía de la Escuela Austríaca. Vamos a escuchar primero a Manuel Llama y después vamos a escuchar a Alfredo García, que es un especialista en energía nuclear, y esta es su opinión al respecto. En el vídeo anterior lo que publiqué fue que estaban a favor de que había sido un ciberataque o un sabotaje. Estos desechan lo del ciberataque y el sabotaje y piensan que el problema está en que se ha confiado demasiado en la energía eólica y en la energía solar. Eso es lo que piensa. Vamos a escuchar a ambos. ¿Quién es el culpable del apagón en España? Es del gobierno. Aquí no hay responsabilidad de una catástrofe natural. Aquí hay responsabilidad, por un lado, del operador, que es el que tiene que casar oferta con demanda, el que tiene que controlar que no se produzcan este tipo de apagones. Y por otro lado, la planificación energética en España, que aquí hemos apostado por renovables como si no hubiera un mañana, sin adaptar la red de distribución a esta carga, sin además apostar por energías estables que garantizan el suministro, como los hidrocarburos, como el gas, como la energía nuclear. Por lo tanto, ¿de quién es responsabilidad el apagón en España? Tiene nombre y apellidos. Se llama Pedro y se apellida Sánchez. Y precisamente por eso el presidente del gobierno dice que no sabe cuáles son las causas. Claro que lo saben, lo saben todos los expertos, lo sabe Red Eléctrica, pero no lo va a decir. Es más, va a descargar su responsabilidad, va a decir que es culpa de las eléctricas y de los operadores privados, va a decir que es culpa de la nuclear, cuando el único responsable del apagón es el gobierno, es la apuesta absolutamente enloquecida por las energías renovables. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La verdad es que he sentido vergüenza ajena. Realmente un presidente del gobierno no debe hablar en esos términos de personas que conocen mucho más que él cómo funciona el sector eléctrico y especialmente cómo funcionan las centrales nucleares, ¿no? O le han asesorado mal o realmente está mintiendo descaradamente, ¿no? Creo que es una vergüenza que eso sea así. ¿Por qué? Pues porque las centrales nucleares aportan estabilidad a la red eléctrica. Con sus grandes generadores que tienen mucha inercia, mucha masa y mucha potencia, ayudan a amortiguar oscilaciones que se producen en la frecuencia de la red eléctrica. Eso lo hacen las centrales nucleares, también lo hacen las centrales de ciclo combinado, grandes, y también lo hacen las centrales hidroeléctricas. Bueno, precisamente lo que no teníamos el lunes era prácticamente producción de centrales hidroeléctricas, no llegaba a 1 gigavatio, tampoco llegaba al gigavatio en centrales de gas, y las centrales nucleares estaban aproximadamente a la mitad de la potencia, 3 y pico gigavatios en total. Muy poca potencia firme para amortiguar oscilaciones que se podían haber producido y que se produjeron en la red eléctrica. ¿Qué pasó? Esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, ¿cómo fue una fluctuación entre la oferta y la demanda y por tanto de la frecuencia de la red? Lo que ocurrió a partir de ese momento es que hubo un bajón enorme de la producción renovable, es decir, la producción especialmente solar cayó de golpe, esa potencia que has comentado, se habla entre 12 y 15 gigavatios que cayeron de golpe. ¿Por qué cayeron? Los productores de energía eólica y energía solar lo que hacen es que automáticamente cuando detectan una fluctuación en la frecuencia que es superior a un cierto valor, lo que hacen es desconectarse. ¿Por qué? Para protegerse. La electrónica es muy sensible a estas variaciones de frecuencia y claro, para proteger la propia instalación se desconectan. Claro, si se desconecta un parque solar pequeño o 3 aerogeneradores, pues prácticamente no se nota.
pero si hay una fluctuación muy grande y se desconecta una gran parte de la potencia que estaba suministrando la red en ese momento, que era casi la mitad, para que nos hagamos una idea, Ajá. había 20 y pico gigavatios y cayeron 12, 15, pues lo que hizo fue bajar muchísimo la potencia y perjudicar todavía más a la situación. Es importante en una red eléctrica tener esa estabilidad. Bueno, pues en ese momento estaba bajo mínimos. ¿Por qué? Porque teníamos ciclos combinados prácticamente parados. Estaban dando, no llegaba a 1 gigavatio, muy poco. Centrales hidroeléctricas 0,1 o 0,2 gigavatios, potencia mínima, y había agua. Y en ese momento teníamos parados la mitad aproximadamente del parque nuclear español, unos reactores a media potencia, al 70%, otros parados, y estamos dando más o menos la mitad de la potencia que podía dar la energía nuclear en ese momento. O sea, casi todo era solar y eólica. Sí, el 60% solar, el 10% 11% eólica y el resto otro tipo de energías que también son renovables, como la solar de captura, son solares que lo que tienen son unos espejos y un concentrador, ¿no? Son otro tipo de solares, pero que también son energía solar. También había biomasa, había otro tipo de energías. Pero básicamente, más del 70% ya sumaban la solar fotovoltaica y la eólica, ¿vale? Esas energías no tienen capacidad para absorber esas variaciones bruscas de frecuencia. Sí tienen capacidad para adaptarse a la frecuencia y sincronizarse con la frecuencia, pero no para absorber esas fluctuaciones, ¿vale? Y eso es muy importante por lo que viene ahora después. Vale, se produjo un evento que al principio se hablaba de cosa extraña, un fenómeno atmosférico extraño, luego se hablaba de, bueno, que si un ciberataque, que si no se sabe todavía lo que es. Yo apostaría más por simplemente una desconexión de algún productor grande. Ya veremos realmente lo que pasó al final. Sí, eso no si se sabe. Si quieres luego me das la teoría de lo que tú creas. Bueno, pues ahora ustedes saquen vuestras propias conclusiones. Yo me limito a publicar lo que estoy encontrando, ¿no? Las opiniones de los expertos, de los que entienden del tema. Olvidémonos de los políticos, porque los políticos tratan tanto de un bando como de otro de sacar tajadas. Y yo no estoy por la labor. Yo lo que quiero es llegar a la verdad. Hoy estamos a 3 de mayo. El apagón fue el día 28 de abril a las 12:33 minutos y todavía no hay una declaración oficial. Lo que sí se sabe es que el CNI está investigando como sabotaje o como ciberataque, igual que un juzgado. Eso sí es lo que se ha publicado ya. Pero no sabemos oficialmente, aún no sabemos absolutamente nada. Ya, muchas gracias. Hasta la vista.